pedirle su opinión a la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, la querida, respetada, admirada Antares Vázquez Alatorre. Gran discurso de la presidenta ayer en Querétaro y en este momento histórico más eco y con más profundidad. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Y sí, efectivamente, un discurso bastante completo, diría yo, muy emotivo, pero hay cosas que son importantes de señalar. Fue un discurso anclado en la historia de México, un discurso en el que resaltó la Constitución de 1917 y cómo la Cuarta Transformación le hemos regresado el carácter social a esa Constitución que fue en su momento pues mutilada y tasajeada por los neoliberales. Y también fue un discurso en el que ella puso énfasis, de acuerdo con el momento coyuntural que vivimos, de México. No solo no se vende, no se arrodilla. Y México es soberano y es del pueblo y es el pueblo el que define. Entonces, yo me siento súper bien representada por la presidenta. Yo creo que, no creo, sé que la mayoría de las mexicanas y mexicanos nos sentimos así, porque ella ha dado una batalla bastante compleja en este año que se cumplió el 20 de enero de que llegó Trump a la presidencia. Ha sido una relación, siempre es compleja, con Estados Unidos siempre ha sido, pero este año vaya que ha arreciado. Entonces, es interesante todo lo que ella planteó y además el recuento que hace de cómo nosotros hemos ido regresando su carácter a la Constitución que se conmemoró ayer su 109 aniversario, Vicente. En la computadora, Yo dije, ya me abandonó de las Vicente. declaraciones, Antares. No, estaba revisando algunas de las declaraciones de estos personajes allá en Ay, Washington, porque ando con esto. Tienen el respaldo de la Casa Blanca, diputada. Lo han dicho, lo han cacareado, pero sobre todo tienen el respaldo de personajes señalados de tener vínculos con el crimen organizado como Cabeza de Vaca. Yo preguntaría hasta qué punto Cabeza de Vaca ha incluso financiado, apoyado a estos personajes para que vayan a escupir su veneno en momentos en que dice la presidenta: México no se vende, México no se doblega, México no es protectorado de nadie, no es tierra de conquista. No son palabras huecas, no son palabras vacías, pero sí vemos claramente una intención de, pues, de golpearla, ¿no? De desestabilizarla, incluso de tumbarla. No lo creo con el 70, por lo menos el 70% de aprobación popular. es muy importante esto, Vicente, porque, ver, es relevantísimo eh, que se sepa lo que andan haciendo estos personajes que tienen una fama que los precede. Vicente, ¿quién es Cabeza de Vaca, por favor? ¿Quién es Cabeza de Vaca? ¿Dónde está? Tiene que andar allá en Estados Unidos porque aquí es prófugo. Entonces, pero ese es su interlocutor de los panistas y además lo acaban de nombrar asesor de quién sabe qué. Y bueno, esos son los personajes que tienen, no tienen de otros. Tú frecuentemente tienes una amistad ahí en Twitter que es el saco de pus, que también pues andan siempre vociferando cosas, son puros impresentables. La señora Telles, Ricky Riquín Canallín, Alito Moreno, todos estos personajes que son los voceros de la derecha, pues tienen una fama muy bien ganada de hipercorruptos, de impresentables, en fin, de todas estas cuestiones
Y ahora resulta que son los paladines de la democracia, paladines de la justicia. Decía la presidenta en estos días, ¿no? A propósito de que sacaron su desplegado ese patético, que por cierto, ya vi por ahí en Twitter que hay deslindes de gente a la que no le preguntaron y pusieron su nombre, ¿verdad? Ricardo Pero, Rafael, uno de ellos. exacto. Entonces, bueno, este desplegado que ponen, hacen un desplegado diciendo que, bueno, la próxima reforma electoral destruye la democracia y atenta contra la pluralidad y contra la independencia del INE y quién sabe cuántas cosas. Y lo que hemos estado diciendo varios, y por supuesto que la presidenta lo reiteró, la reforma no se conoce, nadie la conocemos. ¿Por qué? Porque no está terminada. Empezaron a hablar de la ley Maduro ellos, así le pusieron a la reforma electoral, cuando ni siquiera estaba escrita, no está presentada, no está concluida, ella no la ha liberado así como para decir ya, conózcase. Ellos quieren arrogarse el derecho de vulnerar al Ejecutivo en sus funciones y en sus prerrogativas, que son presentar iniciativas. La presidenta tiene el derecho, está establecido en la Constitución, de presentar iniciativas. No tendría por qué en primera instancia consultarles. Ella presenta su iniciativa y que se discuta en el Congreso, que es el lugar donde deben discutirse las iniciativas. Ah, no, ella abrió todo el debate, hizo toda la comisión, se puso a consulta amplia, hablaron todos y todas, todo el mundo el que quiso participar. Todavía no acaban de construir esa iniciativa, como ella misma lo dijo, y todavía está la posibilidad de que se discuta en el Congreso, ¿verdad? Ah, pero ellos tienen, entonces dicen y dicen y dicen mentiras. Esta es una de las evidencias, Vicente, de que ellos hablan por hablar. Hablan de algo que no conocen, pero ya lo descalificaron a priori. Y es lo mismo que hacen constantemente. ¿Por qué van a Estados Unidos? Bueno, todas y todos sabemos que la lucha de nuestra América de siempre ha sido contra el imperialismo, eso de que nos consideren el patio trasero de Estados Unidos, y ahora este señor que pretende volver al pasado, a la época de la Guerra Fría y anterior y de la posguerra, de que somos el protectorado, que por cierto es invasor, ¿no? Porque ya invadieron Venezuela, ya pretenden hacerlo con Cuba, cercando, violando los derechos humanos de tanta gente, en fin, una serie de cosas. Y con esos quieren hacer equipo, esos con los que hacen equipo. Entonces, la derecha se descalifica a sí misma al tener esa clase de voceros. Todavía deberían elegir gente más presentable, que pues lo que pasa es que cuando ponen a esos a hacer sus voceros, pues dices, es que ¿a quién tienen presentable? Ups, pues creo que a nadie. O sea, ¿quiénes son presentables de la derecha? Los de la derecha pues han existido siempre y van a seguir existiendo porque ese pensamiento clasista, racista, discriminador, que busca las prerrogativas para sí mismos y que los demás pues hay que se rasquen con sus uñas, que es egoísta y demás. Esa derecha ha existido toda la vida, siempre, y va a seguir existiendo. Pero no se han tomado la molestia de buscar personajes presentables, algo menos viciado, menos evidentemente nefasto, pero no, o sea, no tienen, entonces puros de esos traen, Vicente, pues ahora sí Deje, que el pueblo es sabio y el pueblo sabrá juzgar para que nunca más vuelvan al poder. Hay que anden y que vociferen, pero al poder no, porque sabemos que son antiderechos, que van, ellos lo que buscan es quitarle derecho a la gente para tener ellos derechos y mayor beneficio, ¿no? Que es lo que han hecho toda la vida. déjeme plantearle dos temas que son fuertes, Antares, pero tú sabes que te tengo confianza, diputada, y sabes que te admiro, que te respeto, y solamente alguien como tú, con la apertura que me has mostrado y tu generosidad, abordará sin censura.
el tema del arresto de este alcalde de Morena, este presidente municipal de Tequila y algunos de sus colaboradores. La presidenta hizo hasta campaña con él y por él, y pues todo indica que ha traicionado, salvo que digan otra cosa las autoridades, presuntamente ha traicionado al pueblo y los valores de Morena y del movimiento de la transformación. Eh, ¿Qué reflexiona sobre esto? La presidenta dijo no habrá impunidad y menos en Morena. No podemos tener paraguas, a los partidos como paraguas de estos personajes que presuntamente se dedican a delinquir. ¿Qué reflexión dejas con este caso? Mira, Vicente, yo creo que en la apertura enorme que Morena ha tenido, hemos recibido buenos perfiles, pero también cascajo y gente fea, gente que estaba esperando llegar a un cargo para hacer este tipo de cuestiones. Siempre se está con un riesgo en ese sentido porque además no conoces del todo las intenciones de la gente, que ahora el partido está tratando de poner más atención en qué perfiles se vienen, porque recordarás hace unos meses, Vicente, que se creó una comisión precisamente para eso en Morena, para analizar los perfiles que vienen de otros partidos, a ver si sí o si no, o los perfiles recientes que llegan. Entonces, es lamentable la traición de este personaje, pero el mensaje es muy claro, Vicente. No hay impunidad para nadie. Nadie se salva. Si hay una investigación y hay pruebas, hay cuestiones que muestran que esa persona puede estar implicada en delitos o en cuestiones raras, pues ahora sí que no hay pacto de impunidad con nadie. Eso se acabó con el PRIAN. En el PRIAN sí había pacto de impunidad. Ahí tenemos quién sabe cuántos ejemplos. Ahora con Morena no hay, sea quien sea. Esto forma parte, además, Vicente, recordarás que hace unos meses fueron detenidos 3 alcaldes en el Estado de México. Este es el 4º alcalde y ahora sí, que pongan sus barbas a remojar todos aquellos personajes que anden haciendo lo que no es correcto. Entonces, el mensaje es claro, contundente. De hecho, el partido sacó ya un comunicado de decir, bueno, pues ahora sí que si hay ahí pruebas, adelante. No, no se va a tolerar la corrupción, pero para nada. La lucha que nosotros hemos tenido contra la corrupción, Vicente, ha sido muy intensa y a todo mundo le consta lo que el presidente López Obrador comenzó a hacer de barrer las escaleras de arriba para abajo. Y sin duda hay todavía áreas de oportunidad, hay cosas que se tienen que seguir combatiendo, pero la lucha también incluye el que no haya impunidad para los corruptos. Cero impunidad, aunque sean de Morena, no hay, ahí no hay protección. Y el otro tema es el desafuero de Alito, diputada. ¿Qué carambas está pasando? Tenemos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en el Senado, y Alito sigue escupiendo veneno, tirando basura, y dices, ¿en qué momento? ¿En qué momento? ¿Por qué parecería inexplicable para muchos que no haya procedido el desafuero contra Alito Moreno? ¿Hasta dónde solapar a estos personajes? Porque si bien en Morena no hay impunidad, pues ¿dónde están los procesos contra el líder del PAN, el líder del cártel inmobiliario, dicho por la propia presidenta Jorge Romero, o el presidente del PRI, don Perpetuo Alito Moreno, al que le jaló la cobija y lo destapó Laida Sansores, y todavía tiene deudas ahí, por decirlo de alguna manera, pendientes en Campeche? ¿Hasta cuándo, querida Antares? Mira, ya hace unos meses saqué yo un video explicando esto, porque las voces son siempre eso. Y yo expliqué, y creo que acá también ya lo habíamos comentado, Vicente, los Sí. procesos del desafuero no son así como que nada más a nosotros pues, tenemos la mayoría y nos los echamos a todos a contentillo. Tiene que mediar un proceso judicial y tiene que haber una solicitud de parte de la Fiscalía para
que nosotros procedamos al desafuero y se puedan investigar. No, hasta donde yo sé, no existe eso aún. O sea, sí procesos judiciales sé que hay, pero no nos ha llegado una orden o una solicitud para el desafuero de este personaje. Por eso no se ha procedido. En el caso del líder del cártel inmobiliario, yo no sé si haya procesos legales hechos, pues tampoco tenemos nosotros ninguna instrucción en ese sentido. Ahora, el desafuero, Vicente, no implica correr un legislador, porque también nos piden el desafuero de Lili Telles, tu amistad más cercana. Pero esta señora, pues hasta donde yo sé, no tiene ninguna denuncia de un proceso legal en su contra. Entonces, nosotros no podemos nada más porque sí desaforar a alguien. Y aunque así fuera, haz de cuenta que la desaforamos. ¿Y luego qué? Eso, la gente piensa, muchas personas piensan que el desafuero es correr a alguien. No, no es correr a alguien, es solo quitarle el fuero para que pueda ser investigado, investigada. Entonces, Entiendo que no haya llegado nada de la fiscalía cuando estaba Alejandro Gertz Manero, pero pues uno se imaginaría que ahora con Ernestina Godoy las cosas cambiarían o cambiarán. Si no alguien sé, conoce el caso del cártel inmobiliario es precisamente Ernestina Godoy porque fue fiscal de la Ciudad de México, insisto, por palabras de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, líder del cártel inmobiliario. Y en el caso de Alito Moreno, pues carambas, se ha documentado incluso desde la trinchera periodística el palacete que tiene, el gusto por los carros caros, ha quedado evidenciado en audios. Uno se preguntará qué tiene que pasar. O de plano si hay un miedo a que a ser vistos como autoritarios y con esta narrativa de la dictadura o no, diputada. yo creo que no. Yo creo que no hay ningún temor en ese sentido. Ahora, no siempre son procesos federales, Vicente. Por ejemplo, yo no sé si alguno de ellos tenga alguna carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República. Puede ser, por ejemplo, de Alito, yo no sé si tenga algún delito federal y que la Fiscalía General de la República sea la responsable de enviarnos a nosotros la solicitud, o si es la Fiscalía de Campeche, o cómo está el tema, no sé, yo no sé. Y de líder del PAN, que es el líder del cártel inmobiliario, pues ni siquiera tiene fuero hasta donde sé. Entonces, porque pues él no, o sea, es dirigente de partido, él no tiene fuero. Entonces no hay que desaforar a nadie en ese sentido. Pero a lo que voy es, tiene que haber, en todo caso, en el caso de la Fiscalía General de la República, tiene que ser un proceso federal que no sé si tengan. Mira, hasta el Algunos de perrito se estos enojó ya, la pulga se enojó con el tema. ¿Quién? Hasta la pulga se enojó con el tema. Ah, no, es que has de saber que tengo a la pulga operada, por eso no la ven acá subida. Pobrecita, La pobrecita. operaron antier, la esterilizamos porque, ay, les cuento, digo, mis tragedias domésticas. Ella tenía un embarazo psicológico, entonces estaba ahí mal, la esterilizaron, entonces está acá. Ahorita ya se subió a ladrar, pero anda medio disminuida, por eso no anda chapulineando acá. Pero sí te digo, Vicente, habría que ver dónde están esos procesos y dónde, pues, quién nos manda a nosotros la solicitud de desafuero. Yo creo que mucha gente se quedó con la idea de que el desafuero era correr a alguien cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, a él lo desaforaron, no lo corrieron de la jefatura de gobierno. Él se, como dirían en Mérida, él se quitó. Se quitó para que no hubiera, y lo dijo, lo explicó en su momento Andrés Manuel, para que no digan que yo me ando protegiendo, me ando, no sé, que vaya a haber algún problema, estoy a disposición y pidió licencia como jefe de gobierno, se quedó Alejandro Encinas en su momento. Pero el desafuero no quiere decir correr a la persona desaforada. Entonces, bueno, en el caso de Alito volvemos, el desafuero procedería para que terminen de hacer la investigación y puedan hacer el proceso o el desafuero de cualquier personaje de los que tienen fuero. ¿Quiénes tenemos fuero?
aunque yo tengo una iniciativa ya metida para quitarnos el fuero de los legisladores, tenemos fuero la presidenta, que ya no tiene fuero como el que era antes, porque con el presidente Andrés Manuel se quitó, puede ser juzgado por cualquier, y ella puede ser juzgada por cualquier delito, las y los legisladores, supongo que los gobernadores, pero ellos es del ámbito local, igual que los diputados federales, y así, algunos personajes así, y ya. Hay otros que no tienen fuero y pues ahí podrán ser juzgados si tienen una carpeta de investigación, ¿no? Solo por no dejar, y me fascina que hablemos de estos temas con Antares Vázquez Alatorre, por eso le decía que la generosidad de Antares y la apertura son importantes aquí en Sin Censura. A veces no pareciera letra muerta en nuestra constitución, en nuestras leyes, el tema de la traición a la patria, Antares, cuando hablamos, incluso se lo he planteado yo personalmente a la presidenta, de vendepatrias y traidores a la patria que van a pedir una intervención de Estados Unidos en México bajo el escudo de la guerra contra el narcotráfico, contra los cárteles. Apenas ayer hubo una cumbre, ya le decía, y estaba Cabeza de Vaca, y se convirtió en una cumbre contra la presidenta, contra la 4T. Hace unos días en Morena recordaron un aniversario más de cuando Benito Juárez promulgó la ley contra la traición a la patria o para la traición a la patria. Pero, pues con tanto vendepatria, ¿por qué no se aplica la ley? ¿Cuál es su reflexión sobre esto para cerrar, diputada? Mira, Vicente, ese es un tema que está incompletamente en la ley, porque sí está descrito en la Constitución, pero no está tipificado así el delito como se requiere desmenuzarlo para... Es un vacío legal que hay, es la verdad, como para proceder, decir, si hacen esto, entonces procede esto y lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena a lo mejor profundizar en el estudio legal de esto para ver cómo podemos avanzarlo. Si nosotros o si la presidenta o alguno de nosotros iniciara algún proceso para traición a la patria, quedaría el juicio medio endeble con la ley que tenemos actualmente o con lo que tenemos legalmente, el marco legal que hay en este momento. Y entonces sí, ahí sí nos estarían acusando de persecución política y todo. Lo hacen de todos modos, aunque ahí anden haciendo todas las tropelías que hacen. Entonces, pues no tenemos un marco legal en ese sentido tan robusto. Pero además, Vicente, reitero, hay cosas que nos dan mucho coraje, sí nos dan mucho coraje, pero son inofensivos, porque estos van a pedir ayuda, pero ni quien los pele, porque la verdad es que entran por la puerta trasera, igual que la señora, bueno, una que no quiero decir porque es de otro país, pero ni los reciben, ni son invitados realmente, ni los pelan bien. No tiene ninguna representatividad para la toma de decisiones en ese sentido. Y lo que sí a nosotros nos sirve mucho es cuando la gente se da cuenta de eso, hacen conciencia de decir, no, hombre, con estos, imagínate nada más, ¿se imaginan cómo sería la relación hoy con Estados Unidos si gobernara Ricky Riquín Canallín o Alito, uno de esos? ¿Te imaginas cómo sería, Vicente? No, pues estarían de rodillas y pásele, señor, a donde usted guste y haga lo que haga con los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo sería? Imagínense, si los estamos viendo, cómo van, nadie los pela, pero ahí andan haciendo su luchita, imagínense cómo sería un gobierno con ellos. Entonces, a nosotros nos sirve para que el pueblo se dé cuenta de qué proyecto representan, qué es lo que ellos quisieran hacer. O sea, así fue con Felipe Calderón en su momento, que permitió que se metieran hasta la cocina con el Rápido y Furioso, que fue ahí por eso, precisamente por eso, se incrementó la violencia a los niveles que sufrimos los mexicanos y mexicanas. ¿Cómo fue con Peña Nieto desdeñado? Que ahí a él sí le tocó Trump en su primer mandato un pedazo,
y así, mira, agachadito, y pues claro que lo trató como su chancla, hasta que llegó Andrés Manuel y le dijo, a ver, momentito, aquí no somos iguales que aquellos, ¿no? Entonces, es importante también para eso, que nos demos cuenta de qué clase de personaje serían. Bueno, pues estaremos al pendiente si se trabaja en este vacío legal del que habla usted y todos estos temas que sé que le interesan a la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia, querida Antares, a sus redes sociales, diputada? Gracias, Vicente. Pues ahí nos vemos en ex Twitter y en TikTok como @AntaresVazAla y en Facebook y en Instagram como Antares Vázquez a la Torre. Ahí estamos constantemente informando sobre temas relevantes de la nación. Te vemos, te escuchamos, te Muchas seguimos, gracias. querida Antares. Te mando un abrazo, diputada. Gracias, Vicente, y saludos a todas y a todos. Cuídate, la diputada federal de Morena por el estado de Guanajuato, Antares Vázquez a la Torre, hablando con nosotros sin censura.